Perfecto, perfecto. Ok, muy buenas noches, estimados participantes, compañeros. Ya desde República Dominicana, Argentina, también a Ecuador, a todos los que se encuentran en Perú, a todas las regiones que estamos compartiendo esta clase. Es un gusto enorme encontrarnos ya en la cuarta clase. Es importante, sobre todo ya que ya estamos en la penúltima clase, ya finalizar este curso, importante donde hemos aprendido de manera conjunta. El tema de hoy es la administración financiera del sector público. Juan, sí, bienvenido. Espero que hayan tenido un día productivo, porque ahora vamos a poder cerrar esta jornada, sobre todo compartiendo un aprendizaje mutuo que realmente aporte pues al trabajo que vienen realizando, si es que trabajan en el sector público. Es importante conocer sobre todo el tema de la administración financiera. Quiero agradecerles ya por estar aquí, ¿no? Por su puntualidad, sobre todo por el compromiso que le ponen el participar aquí, sobre todo por ser un grupo bastante interactivo y participar constantemente. ¿Se escucha bajito? A ver, voy a colocarlo. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Me confirman? ¿Sí? Ok, perfecto. Ok. Eh, bueno, entonces, en esta clase vamos a tener la oportunidad de comprender cómo funciona nuestro Estado, pero sobre todo aquí lo que vamos a aprender es cómo se manejan los recursos públicos y de qué manera nosotros, desde el espacio que ocupemos, vamos a contribuir sobre todo a que la gestión pública pues sea más eficiente, más transparente, sobre todo el objetivo principal aquí que debe estar orientada pues a tener un resultado, ¿no? Si existe un gasto, debe tener una justificación y el día de hoy vamos a aprender. Entonces hoy vamos a tener un espacio muy dinámico, muy interactivo, así que desde ya les pido que mantengan activados sus chats como lo vienen haciendo. Baje un poquito la cámara, por favor. A ver, voy a bajar la cámara un poquito. He bajado en la computadora, pero creo que mi asiento es bajo. Igual me voy a parar un poquito mejor para que se pueda ver. Ok. Eh, ya, entonces les invito que comenten desde su experiencia, que participen mucho. Este espacio, recuerden que es un espacio colaborativo, aquí todos aprendemos todo, y a lo largo de esta clase vamos a usar ejemplos. Ejemplos, vamos a usar algunos mini retos, preguntas un poco rápidas, que casos prácticos sobre todo, que podamos pues interactuar. ¿Está muy bajo? ¿Me confirman si se escucha? Por favor, porque me dice Yuli que está muy bajo. Miss, Miss sí se le escucha muy bien, tal vez es algún inconveniente de la estudiante. Ah, ok, ok. Listo. Eh, ya. Ok. A lo largo de esta clase vamos a usar algunos ejemplos y antes de comenzar y un poco para sentirnos un poco más cómodos de este espacio que sobre todo sea un espacio donde vamos a contar nuestras experiencias y vamos a contar datos. ¿Listos? Vamos a empezar entonces. Vamos aquí. Como saben, siempre vamos a iniciar un poco una activación inicial, sobre todo para poder activarnos y darnos el calor en esta clase. Para comenzar la clase, quiero que entremos a una pequeña actividad que nos va a ayudar un poco a entender, sobre todo de manera sencilla, de manera práctica y sobre todo cercana, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos sobre la administración que tiene el Estado, que quizás a veces suele ser o suena quizás algo complejo, pero en realidad de alguna y otra manera ya sabemos algo parecido que lo venimos aplicando en nuestra vida diaria. Ya, entonces, por eso quiero que escriban al chat, pero súper cortito, no es necesario que se explayen mucho. Es que, ¿cómo explicarían a un familiar cómo se maneja
el Estado, cómo se maneja el dinero del Estado, ¿ok? Como dice la pregunta. Imaginen que le van a explicar quizás a su mamá, a un sobrino, a un vecino, y les piden, explícame cómo se maneja el dinero del Estado. Acá nos dice Julie, por presupuestos, ¿no? ¿Alguien más? De una manera súper sencilla, no les pido tampoco que redacten, pues, ¿no? Algo complejo, sino que alguien viene, se les acerca el vecino, su mamá, su sobrino, ¿no? Y les pregunta, pues, cómo se maneja el Estado, cómo maneja cómo se maneja el dinero del Estado. Carola nos dice, se distribuye el presupuesto de distintos sectores del Estado según sus prioridades, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, igual les voy a leer, ¿no? Eh, por ejemplo, yo podría decir algo, dice Juan, se asignan los recursos a través de los presupuestos por partidas asignadas. Sí, es cierto, es cierto. Pero llega un familiar mío, un vecino, un sobrino, eh, y me pregunta cómo el Estado maneja el dinero. Es como yo le respondería, es como cuando en mi casa hacemos un presupuesto, ¿no? Vemos cuánto entra, cuánto sale, en qué debemos de gastar, y es algo muy simple, ¿no? Algo cotidiano, algo fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, nosotros mensualmente hacemos nuestro presupuesto, efectivamente, ¿no? Depende de las recaudaciones. Es lo que pasa en nuestro hogar, ¿no? Cuando tenemos un presupuesto familiar y tenemos que ver cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Entonces tenemos que verificar cuánto tenemos que gastar en servicios, cuánto tenemos para alimentación, cuánto es, pero el Estado pues aquí lo tiene que repartir pues para todo el país, ¿no? Muy bien. No, excelente, gracias por participar en esta clase. No, algunos muy claros, sus ejemplos han sido bastante realistas. Y bueno, pues la comparación de la economía familiar creo que funciona bien, sobre todo para poder entender y es base para poder comprender lo que viene, ¿no? Que un poquito quizás vemos tan complejo. Como ven, el tema del presupuesto pues no es un tema que suena técnico, que todos vamos a entender como algo, como no es algo técnico que no se puede entender, sino es una lógica que va a utilizar pues los recursos del Estado. Hoy vamos a profundizar específicamente en esto, específicamente para ver cómo se planifica, cómo se asigna, cómo se ejecuta, cómo controla, porque tiene que haber un control de presupuestos, ¿no? Pero siempre con esa lógica sencilla en la mente, ¿ok? Asignación, ejecución y control de presupuesto. ¿Ya? Muy bien. Objetivos del aprendizaje. ¿Ya? Gracias por su participación inicial. Ahora vamos a empezar un poco a conectarnos sobre la idea del uso de recursos del dinero. Y quiero contarles que vamos a lograr juntos un aprendizaje conjunto. Al finalizar de esta sesión, cada participante podremos ser capaces, uno, de comprender qué es la administración financiera del sector público. Es como decir cómo el Estado aquí va a organizar sus recursos para poder funcionar. Vamos a identificar acá los principales componentes del sistema de administración financiera, ¿no? Que si acortamos las iniciales se conoce como el SIAF, Sistema Nacional de Administración Financiera, SIAF. Y vamos a hablar sobre presupuesto, vamos a hablar de tesorería, vamos a hablar de contabilidad, de inversión,
Vamos a hablar de endeudamiento, porque el Estado también se tiene que endeudar para poder hacer proyectos, para poder hacer ciertas acciones que vamos a aprender el día de hoy. Y vamos a hablar sobre abastecimiento, ¿ok? Vamos a reconocer el ciclo del gasto público paso a paso, desde certificación, ¿vale? Desde la certificación hasta el PAS. Entonces, son palabritas que vamos a comprender y algunos de los que trabajan ya en el Estado, pues ya lo conocen, pero vamos a poner ejemplos reales. Y al finalizar, vamos a analizar unos ejemplos reales del uso de recursos en el contexto peruano, para entender cómo se aplica el Estado en nuestras entidades. Vamos a tener una conexión con la realidad laboral, ¿ya? En estos objetivos no solamente se va a buscar hablar solamente de teoría. Todo lo que veremos hoy se conecta con una realidad que de repente los que trabajamos en el Estado, el día a día, conocen un poco o están involucrados en las áreas, ya sea certificando, registrando en el SEAF, o programando recursos, o revisando quizás sus informes, o de repente gestionando alguna actividad, pero de una otra manera se sienten involucrados. Ahora, para entrar en el tema, y una pregunta sencilla en el chat, es qué parte del manejo del dinero público les parece más complicado? Por ejemplo, planificar, ¿les parece complicado gastar o rendir cuentas? ¿Qué les parece más complicado? ¿Planificar, gastar o rendir cuentas? Para ustedes, una pregunta cortita, ¿no? Ustedes me dicen, más complicado me parece planificar, de repente más complicado me parece gastar, más complicado me parece rendir cuentas, planificar, ¿no? Rendir cuentas, como dicen, ¿no? A nadie le parece complicado gastar. Por ejemplo, planificar, claro, ¿no? Planificar porque de repente siempre hay imprevistos, siempre hay cambios, ¿no? Pasa que a veces uno tiene su planificación, ¿no? Tiene su planificación y de una y otra manera se aparecen ciertos imprevistos que siempre te obligan a hacer gastos. Juan nos dice también rendir cuentas, ¿no? Rendir cuentas porque para rendir cuentas tienes que hacer un informe súper detallado, que esté sustentado. ¿Por qué gastaste cada moneda, cada billete? ¿Por qué gastaste, en este caso, ¿no? En Perú, por qué gastaste cada sol? No tienes que justificar por qué gastaste. Ahora, gastar también a veces suele ser complicado, porque a veces los procesos son muy largos, ¿no? Incluso para solicitar alguna aprobación de un bien o un servicio, pasan unos procesos que a veces hasta uno lo piensa, ¿no? Ay, pero tengo que pedir que me aprueben este servicio, que tiene que pasar por este proceso, ¿no? Sí, la rendición es obligatorio hacer, ¿no? Es obligatorio definitivamente, pero a veces suele ser complicado porque tienes que detallar el sustento técnico, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Ven que es cierto, existe algunas dificultades y es muy común que tengan las entidades para poder quizás planificar, para poder rendir cuentas, para poder gastar. Juan nos dice, en los presupuestos se estima 1% que contempla la variación del gasto, ¿no? Que es la contingencia. Sí, efectivamente, ¿no? Hay un porcentaje que varía, pues, la variación, ¿no? Siempre hay más o menos como que no siempre, por eso se llama planificar, ¿no? Pero siempre hay, digamos, estos imprevistos que de repente no están contemplados y tienes que llegar a solucionarlos, ¿no? Ok, vamos a hablar aquí.
qué es la administración? Ay, perdón, se me cayó un vasito. ¿Qué es la administración financiera del sector público? ¿Ya? Bien, ahora ya vamos a entrar aquí ya al corazón del tema. En esta lámina vamos a responder preguntas claves, ¿sí? Muy bien, más dándose también rendir cuentas, ¿no? Rendir cuentas porque requieres una justificación, ¿no? Para poder sustentar lo que estás gastando. Ya, a ver, ya, entonces en esta lámina lo que vamos a encontrar es la respuesta clave a, a ver cómo se desarrollan nuestras actividades de manera diaria. Y que a veces pocas veces se explica, ¿no? De manera muy sencilla. Pero ya debemos aprender. Primero partiendo, ¿qué es la administración financiera del sector público? Entonces, vamos a desmesurar la palabra paso a paso para poder llegar a comprender. Partiendo de que, como señala aquí, la administración financiera del sector público es un conjunto de normas, procesos, procedimientos, instituciones que permite el Estado que. Entonces, cuando hablamos de ello, hablamos de que las instituciones del Estado van a manejar el dinero de manera más ordenada, más eficiente, más transparente. Como señala acá, cuando te hablan de un sistema que permite que el Estado programe sus recursos, asigne un presupuesto, se quiere decir que cada sector o cada entidad se le va a asignar pues un presupuesto. Registre, ¿no? Te dicen, registra todas las operaciones financieras. O sea, aquí no puede escaparse de que una moneda no esté justificada, tienes que registrarlo, ¿no? Y finalmente rinde cuentas a la ciudadanía. Porque al momento de justificar tienes que dar una transparencia de que por qué has gastado o has justificado el gasto de ese presupuesto. Entonces, son reglas del juego, son reglas muy importantes y sobre todo estas herramientas con las que el Estado va a organizar su dinero. Pensemos en algo cuando dice en la gestión, es la gestión de recursos económicos y financieros del Estado. Efectivamente, ¿no? Pensemos en algo muy simple. Ustedes manejan el presupuesto de su casa, ¿no? O su presupuesto personal. Y hacen lo mismo, ¿no? Que hace el Estado, pero que se hace en menor escala, ¿no? Buenas noches, Carmen. Por ejemplo, planifican ustedes cuando reciben su salario o digamos, un, un ingreso, planifican cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Y eso es lo que equivale pues a programar, ¿no? Ustedes cuando tienen sus finanzas personales, pues lo que van a decidir en qué van a gastar, ¿no? En qué voy a gastar, voy a pagar esto, voy a escribir un curso. Bueno, aquí lo que equivale es asignar, ¿no? ¿Cuánta designación tengo? De repente también compran cosas, ¿no? Pagan servicios. Eso se llama ejecutar, porque tú tienes que utilizar el dinero para ejecutar. Entonces, de repente ustedes lo que van a hacer es, tú tienes guardas recibos, llevas el control, ¿no? Cuánto está gastando, todo. A eso se le va a llamar registrar. Entonces, explican a la familia cómo gastaron, ¿no? Si eres el jefe de familia o compartes gastos, le tienes que explicar a la familia cómo lo gastaron. Entonces, eso equivale pues, a rendir cuentas, ¿no? En el Estado pasa pues lo mismo, ¿no? Pero aquí pasa con normas, pasa con sistema, pasa con procedimientos, pasa con controles mucho más estrictos, ¿no? Porque no solamente dices cuánto voy a gastar, sino tiene que haber un control que justifique específicamente por qué estoy gastando cada moneda, ¿no? Entonces, para asegurarnos que nos quedó claros,
¿Cuál de esos 5 procesos les parece más importante y por qué? ¿Cuál les parece más importante? Programar, que te asignen recursos, ejecutar el gasto, registrar o rendir cuentas. Escriban una frase cortita. ¿Cuál les parece más importante y por qué? Por ejemplo, a mí particularmente me parece el más importante rendir cuentas, ¿no? Porque eso hace que la ciudadanía confíe en la gestión pública, ¿no? Entonces, el hecho de que me estén informando cuánto se está gastando y para qué se está gastando, eso me genera que existe pues una confianza en ciudadanía y Estado. ¿Cuál les parece más importante y por qué? Programar, asignar, ejecutar, registrar o rendir cuentas. Juan nos dice, lo que menos quieren es rendir cuentas, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? A veces dicen, a veces el Estado gasta, pero no nos dicen lo qué. Entonces, yo creo que uno de los más importantes también considero que sea rendir cuentas. Programar y asignar también, rendir cuentas. ¿Alguien más? Igual los leo, ¿ya? Acá nos dice Gabriel, asignar presupuesto, ya que si hay un recorte en el presupuesto implica que al personal suele ser despedido, ¿no? Asignar y programar, sí, eso pasa muchas veces, ¿no? Principalmente ocurre eso para los servicios de locación, ¿no? Los recibos por honorarios, sí. En el caso peruano, por ejemplo, tenemos una contratación de locación de servicio. No sé si en República Dominicana se dará este sistema, pero en el Estado, en el caso peruano, se contrata, pues, el servicio de locación de servicio, ¿no? Son el personal que trabaja bajo recibo por honorarios, que no tienen, pues, un vínculo laboral, pero realizan actividades muchas veces en el mismo horario que una persona que pues cuenta con planilla, ¿no? Entonces, y a veces el presupuesto pues no se contempla y por eso suele que despedir, ¿no? Claro, empleos temporales, ¿no? Se le diría un empleo temporal, claro. Aquí en el caso peruano, por ejemplo, pasa de que debería ser temporal, pero muchas veces locadores de servicio ya vienen trabajando 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, conozco muchas personas que incluso hasta 10 años siguen trabajando como locadores de servicio en una misma institución, ¿no? Acá nos dice programar, pues si no lo hacemos así, no se procede con los demás, ¿no? Sin embargo, la claridad misma es importante. Así como el presidente, ay, perdón, no traigo mis lentes, rendir cuentas. Es una especie de outsourcing. Sí, es más o menos así, ¿no? Porque debería, cuando haces una contratación, es un empleo temporal, pero que no te vincula, no tienes un vínculo, pero lo que hace aquí es de repente cambiar algunas funciones, pero desarrollan pues las mismas actividades. Ok, muy bien, gracias por sus aportes. Cada proceso sobre todo es clave, pero juntos se forman pues un sistema, ¿no? Evita el desorden, el sobrecosto. Carmen nos dice, tal vez una persona particular omita pasos, ¿no? De un empresario y nunca, y el gobierno de un país debe aclararlo, ¿no? Tal vez una persona omita pasos. Bueno, el empresario aquí no tanto registra, ¿no? Es el Estado que se va a encargar de hacer sus propias finanzas o administración. Entonces, digamos, el Estado tiene que registrar en qué gastó y para qué gastó. Entonces, el día de hoy vamos a aprender eso. Entonces, en resumen, pues aquí la administración financiera del sector público es un sistema aquí que va a asegurar, pues, que cada sol, o en este caso, cada moneda del Estado, pues, sea planificado, sea gastado, sea registrado y explicado correctamente para qué se gastó, ¿no? Para qué se gastó.
Sin una buena planificación del gasto, en lo que tenemos es una improvisación de derroche, efectivamente. Ahora que ya tenemos este concepto claro, vamos a ver por qué es tan importante y sobre todo por qué se debe dar un funcionamiento, un buen funcionamiento dentro de la entidad. Ay, ay, ay. Muy bien, vamos a hablar por qué es importante la administración financiera. Ahora que ya entendemos qué es la administración financiera del sector público, vamos a dar un paso mucho más importante, ¿ya? Vamos a entender por qué es importante, ¿no? ¿Por qué existen tantos sistemas? ¿Por qué existen tantas normas, tantos procedimientos, tantos controles para gastar, ¿no? Tantos para gastar dinero. Entonces, esta lámina vamos a entender para qué. Entonces, vamos a entender cada razón de manera simple, clara y sobre todo con ejemplos. ¿Ok? Primero, porque garantiza la eficiencia y la transparencia, ¿no? Garantizar eficiencia y transparencia significa que el Estado usa el dinero de forma mucho más ordenada para que cualquier persona en cualquier parte del país pueda ver cuánto se está gastando. Por ejemplo, cuando una entidad pública, vamos a hablar de un municipio, ¿ya? Publica la ejecución presupuestal, a eso se le llama transparencia, ¿no? Porque está publicando o está demostrando en qué está gastando o en qué está ejecutando su dinero. El segundo es asegurar que los servicios públicos funcionen bien. El segundo permite que como Estado estén funcionando bien porque hay un presupuesto, ¿no? Si hay un presupuesto, entonces tiene que velar porque funcionen bien. Si no hubiese un sistema que permita asegurar o que asegure que el dinero llegue a la salud, que llegue a la educación, que llegue a la seguridad, a la limpieza pública, etcétera, simplemente no habría recursos para brindar servicios. Por eso es que tiene que asegurarse que funcione bien. Por ejemplo, si no se ejecuta un presupuesto en seguridad ciudadana, no se pueden comprar en un municipio, por ejemplo, no se puede comprar patrulleros o no se puede comprar, no se puede realizar contrataciones para poder hacer actividades de prevención al delito, otras acciones. Por eso que es importante que se ejecute. En el tercero tenemos que se hace debe sustentar a una política pública, ¿no? La clase pasada hablamos de una política pública que vienen a ser un conjunto de problemas. Tenemos que identificar cuál vamos a priorizar para poder atender. Entonces, tiene que sustentarse las ejecuciones y las acciones en una política pública y un programa social. La administración financiera tiene que estar sustentada en una política pública. Es decir, si el gobierno quiere implementar un programa social, un proyecto, una intervención, tiene que contar con recursos, tiene que contar con planificación, tiene que contar con un mecanismo para cómo ejecutarlo. Por ejemplo, programas como jóvenes productivos, por ejemplo, en el caso peruano tenemos un programa de empleabilidad para los jóvenes, ¿no? Que capacita e inserta al mercado laboral. Tenemos un programa de alimentación para donde se le entrega alimentos a las instituciones educativas para que puedan llevarles un refrigerio, un desayuno. Entonces, programas o un plan, o sea, requiere fondos, ¿no? Requiere fondos, requiere una programación, requiere compras, requiere una ejecución. Por eso que
todo lo que sustentas o todo lo que gastes tiene que estar sustentado bajo una política pública. Finalmente, es porque permite tomar decisiones que estén basadas pues, en datos. Y datos y resultados, ¿no? La administración aquí permite que el Estado pues, tome decisiones basadas en datos, en evidencias, en resultados. Si una entidad no sabe cuánto ejecuta o en qué, o si está funcionando bien o no está funcionando mal, puede corregir, puede mejorar, puede priorizar, pero si no sabe, ¿cómo va a cambiar o va a modificar? Por eso que todas las decisiones tienen que estar basadas pues, en un sustento. Ejemplo, si un municipio, por ejemplo, ejecuta solamente un 20% de seguridad ciudadana, y hoy en día ejecutar un 20% de seguridad ciudadana, en el caso donde estamos viviendo, es una señal de alerta, ¿no? Que hay que tomar decisiones, sobre todo porque en el caso peruano hay una priorización para atender la seguridad ciudadana y el Estado ha designado presupuesto o asignado presupuesto a los gobiernos locales para priorizar acciones de seguridad ciudadana. Juan nos dice, en República Dominicana tenemos los comedores económicos, donde se distribuyen alimenticias a los sectores vulnerables. Aquí en Perú tenemos los comedores populares, pero son las madres de familia de determinadas comunidades que, bueno, que preparan alimentos a un bajo precio económico y accesible para las familias, ¿no? En el caso nosotros tenemos adicionalmente que es diferente a un programa de alimentación anteriormente que se llamaba Caliwarma, hoy en día la han cambiado, pero se entrega alimentos, una canasta básica para las familias de las instituciones educativas, ¿no? Ok, entonces, activación muy cortita como para interactuar. Estas razones en las cuales, ¿cuál creen que es el más importante para mejorar un servicio que recibe el ciudadano? De estas cuatro. Garantizar la eficiencia, asegurar los servicios públicos, que se sustente en una política pública, un programa, permitir tomar decisiones basadas en datos. ¿Cuál creen que es el más importante de estos cuatro? O sea, recuerden que no hay respuesta correcta o incorrecta. O sea, para ustedes, ¿cuál es el más importante? ¿Alguien? Por ejemplo, exacto, ¿no? Garantizar la eficiencia y la transparencia, ¿no? Porque si yo garantizo la eficiencia y la transparencia, ¿qué hago? Hago que los ciudadanos confíen, ¿no? Confíen en el Estado, un Estado transparente, un Estado cercano, un Estado que me informa en qué está gastando, ¿no? Y la eficiencia, por ejemplo, porque asegura, pues, de una y otra manera que los servicios salgan a tiempo, ¿no? Porque a veces pasa de que sí, pues yo puedo rendir, pero existe una demora, ¿no? Yo necesito solucionar y atender de manera inmediata, pues, o priorizar qué acciones voy a tomar. Si necesito los dos, necesito la transparencia porque me va a permitir que los ciudadanos confíen en el Estado y necesito la eficiencia porque me va a permitir que los servicios pues lleguen a tiempo en su momento y que el ciudadano pues se sienta pues atendido. Dice que Julio nos dice 4, tomar las decisiones basadas en datos, ¿no? Efectivamente, tienes que tener un sustento, una data para tomar decisiones. Si no tienes un sustento, pues lamentablemente pues no vas a poder justificar tus gastos y el para qué. Que no es asignado, que no es asignado fijo, sino temporal. Claro, ¿no? Efectivamente, o sea, entiendo que no hay una asignación fija, ¿no? Sino varía.
¿no? Porque al momento que se asigna, a veces puede cambiar, y por eso vamos a hablar del presupuesto modificado, el presupuesto de apertura, en breves láminas. Que los servicios públicos funcionan bien, ya que con eso la ciudadanía ve la eficiencia del proceso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Creo que todos coincidimos que debe existir eficiencia y transparencia en las acciones para poder tomar decisiones. Buen punto, estoy totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes, ¿no? Porque sobre todo porque es una razón clave para toda gestión pública, ¿no? Muy buena reflexión, les refiero. Ok, muy bien. Ahora que ya entendemos por qué es tan importante la administración y los bienes de recursos del Estado, vamos a ver cómo se organiza este sistema, cuáles son sus componentes y sobre todo cómo se relacionan. En esta lámina vamos a revisar, en la siguiente vamos a revisar el Sistema Nacional de Administración Financiera, ¿no? Y vamos a conocer, ¿no?, un poco sobre ello. La relación con la política fiscal y los componentes del Sistema Nacional de Administración Financiera. Ahora vamos a ver cómo estos encajan dentro, pues, de un sistema bastante grande. La administración financiera no es algo que esté aislado ni que forme parte, pues, si forma parte, pues, de una política fiscal del país. Se organiza a través del Sistema Nacional de Administración Financiera, ¿no? La política fiscal es la estrategia que tiene el Estado para poder manejar los ingresos, ¿ok? Quiere decir lo que cobra, ¿no? Y los gastos aquí, lo que invierte. Para que esta política funcione bien, funcione de manera adecuada, necesita un sistema aquí que organice, que ordene, que complete todo el flujo de dinero. Ahí es donde vamos a entrar a la administración financiera y vamos a detallar, ¿no? En la política fiscal se define como lo que quiere lograr el país en términos de servicios, de inversión y desarrollo. La administración financiera permite, pues, que ejecutar esos objetivos, pues, de manera ordenada, de manera responsable, de manera transparente. Si la política fiscal establece, por ejemplo, que debe aumentar el gasto en seguridad ciudadana, el Sistema Nacional de Administración Financiera se va a encargar aquí definitivamente de programar, de asignar, de financiar, de registrar y controlar el gasto, porque le voy a dar prioridad a que funcione bien, ¿ok? Vamos a hablar sobre el presupuesto público. El presupuesto nos dice aquí que define que se asignen los recursos del Estado según las prioridades nacionales y sectoriales, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en el caso peruano, la prioridad del gobierno es trabajar en pro de la seguridad ciudadana. Por eso es que se le ha asignado a todos los municipios, sobre todo aquí principalmente en la capital, que los municipios ejecuten acciones para fortalecer la seguridad ciudadana. Entonces está priorizando a nivel nacional, a nivel sectorial. Tesorería, ¿no? Porque administra los flujos de caja, garantizando la disponibilidad oportuna en los fondos para las inversiones. Endeudamiento público, tiene que haber un endeudamiento, porque esto va a regular la gestión de créditos internos como externos, sobre todo a la ciudadanía y la sostenibilidad de la deuda. Inversiones, porque orienta, pues, que los recursos hacia proyectos que generan un valor público, ¿no? Aquellos que estén orientados a mejorar la calidad de vida, aquellos de la población, especialmente cuando se habla de infraestructura, de servicios esenciales. Contabilidad gubernamental. Aquí se registra y reporta la ejecución, asegurando la transparencia y rendición de cuentas. Por eso es que hemos hecho este cuadro siguiente, que, bueno, más o menos resumen específicamente, sobre todo, a que se habla de la temporalidad, ¿no?
Entonces, si hablamos del Sistema Nacional de Administración Financiera, permiten hacer aquí un conjunto de subsistemas con las que administra, pues, el dinero del Estado, ¿no? Vamos a ver desde que se programa hasta que se rinden cuentas. Es como un ecosistema financiero, ¿no? Donde existe un componente específico, un rol a cumplir. Hablamos, por ejemplo, de un presupuesto. Cuando hablamos de un presupuesto, nos vamos a definir, pues, específicamente cuánto dinero necesita cada sector, en qué región, en qué municipio, en qué entidad, y cómo, sobre todo, cómo lo harán, ¿no? Porque requiero saber cuánto dinero voy a saber cómo lo hará. Por eso es que cuando hablamos, pues, de ya, pasamos a lo que es tesorería, ¿no? Aquí nos dice que, pues, aquí vamos a administrar el dinero, que esto sea de manera efectiva, que esto se desarrolle, pues, a través de realizar pagos con los proveedores. Aquí se trabaja directamente con proveedores, con trabajadores, con proyectos, ¿no? Opera a través de la cuenta única del tesoro. Contabilidad, aquí pues los contadores, pues con el área de contabilidad pues registra todas las operaciones financieras que tiene el Estado. Entonces esto se produce a través de la cuenta general de la República. Endeudamiento público, pues vas a administrar aquí los préstamos tanto internos como externos, ¿no? Para la toma de decisiones. Aquí, como les mencionaba, tienen que financiar proyectos, cubrir necesidades, ¿no? Hay un proyecto que es el proyecto Mejoramiento Integral a la Prevención al Delito, que el Estado se endeudó en el año 2020 por 100 millones de soles para que se ejecuten actividades de prevención al delito. Entonces, que hasta el día de hoy todavía no se ejecuta. Entonces, se planifican actividades, pero van creciendo los intereses. A veces pasa que existe el préstamo, pero la demora también de la no ejecución y el aplazamiento para poder ejecutar acciones va incrementando el interés porque no se llega a ejecutar, ¿no? Carola nos dice que los servicios públicos funcionen bien. Ciudadanos, ya, ok. Tuskay nos dice garantizar la eficiencia. Muy bien. Inversión pública, ¿no? Nosotros trabajamos con invierte.p. Aquí se evalúa, aquí se formula todos los proyectos de inversión para mejorar los servicios de infraestructura y desarrollo. Se va a hablar de abastecimiento y contrataciones porque van a regular todas las compras de bienes y servicios, obras, sobre todo cuando se trata de garantizar, pues, la competencia y la transparencia, ¿no? Entonces, estos componentes trabajan de manera articulada, junta, para asegurar que cada sol, cada moneda tenga un propósito y, sobre todo, un registro importante, ¿no? Porque si no tienes registro, pues no existe. Tienes que registrar efectivamente cuánto dinero estás gastando. Entonces, si hablamos de ello, tesorería ayuda, pues, a gestionar, en resumen, pues, los pagos de los proveedores, ¿no? Cuando necesitamos a presupuestos, pues porque solicitamos certificaciones. Contabilidad te va a decir, tienes que registrar tus gastos. Pues así es como funciona cada subsistema clave, que es muy importante para las entidades. Muy bien, ahora que ya conocemos algunos de los componentes del Sistema Nacional de Administración Financiera, avanzaremos un tema muy importante, sobre todo cuando es la programación multianual. La programación multianual nos permite organizar no solamente los recursos que vamos a tener de este año, multianual son varios años, ¿no? Pero aquí los recursos, cuando se programa, se proyecta aquí a 3 años. ¿Eso qué genera? Que le puedas dar alguna estabilidad a la gestión pública, ¿no? Y aquí por eso vamos a ver a la siguiente lámina
para ver, sobre todo compartir algunos ejemplos y poder hacer una parte más interactiva, ¿ok? Ahora que ya revisamos cómo se organiza el sistema financiero del Estado, vamos a revisar una parte sobre todo fundamental, que es la planificación, ¿no? Ustedes al inicio, algunos comentaban que lo más importante aquí, o de repente, lo más importante es la planificación, ¿no? Entonces sí es importante. Y sobre todo cuando se habla de una programación multianual, que quiere decir varios años, pues ahí es donde hay que prestar bastante, porque esto sobre todo va a ser clave, porque permite que el Estado no planifique solamente para un año, sino aquí va a planificar para 3 años y tiene que pensar en qué voy a gastar el dinero. A veces muchas entidades pasan de que, digamos, colocan, pero no realizan un análisis. Y cuando entra la otra cuestión, tiene que repensar o replantearse. Entonces, partiendo de qué es una programación multianual. La programación multianual, como señala, pues permite que el Estado saber cuántos recursos tendrá en los próximos 3 años. Y cómo sobre todo estos le van a ser asignados entre sectores, programar, establecer prioridades, evita que existan pues ciertos imprevistos, ¿no? Eso genera pues que exista una estabilidad de una política pública. Acá nos dice Juan, nos dice, nosotros generamos un presupuesto general de la nación cada año. Sí, nosotros también. Se aprueba anualmente el presupuesto a través del Congreso. Todos los años se aprueba la Ley General de Presupuesto, que es aprobado por el Congreso, pero lo que nosotros hacemos es programar, ¿no? Esto que permite que tú programes de aquí a 3 años, que es una programación multianual, para que preveas o consideres los imprevistos y sobre todo para que exista pues una estabilidad dentro de la gestión pública de lo que programas. Entonces, un ejemplo, es como cuando una familia no solo ve cómo gastará, ¿no? Sino que también no solo ve lo que gastará en este mes, sino que se proyecta de repente hacer un plan para poder desarrollar acciones en los próximos 3 años. Por ejemplo, pagar deudas, ahorrar, quizás invertir o quizás estudiar. Entonces, se prevé, ¿no? Luego tenemos, acá vamos a diferenciar entre el M20, dice, una consulta, ¿la programación multianual también debe ser aprobada por el Congreso? No, la programación multianual es, lo realiza cada entidad, ¿no? Y vamos a hablar de dos diferencias que hace, ¿no? El marco macroeconómico multianual es un documento, primero, que es elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, ese define, pues, proyecciones macroeconómicas de cada país. ¿Okay? Entonces, ellos, por ejemplo, definen el crecimiento económico, aquí define, pues, los ingresos fiscales, la inflación, la inversión, la proyección de gastos. Es la base para saber cuánta plata tendremos como país, ¿ok? Por ejemplo, en el marco macroeconómico multianual, dice, por ejemplo, que la economía crecerá a un 3%. Eso afecta cuánto dinero tendrá el Estado y cuánto podrá ser destinado, por ejemplo, a la seguridad, a la salud, a la inversión. A diferencia del marco presupuestal multianual, ¿no? Es el MPM. El MPM, que es el marco presupuestal multianual, se traduce en proyecciones, en recursos disponibles que tiene cada sector y cada entidad durante 3 años, ¿no? ¿Cuánto vas a tener durante 3 años? Es decir, un ejemplo práctico. ¿Cuánto dinero tendrá cada ministerio, cada región o cada municipio? ¿Qué intervenciones se va a priorizar? De todo lo que
tú has planificado qué intervenciones vas a priorizar, cómo se alinean estos recursos dentro de las políticas públicas y sobre todo qué resultados tienen. El MPM, por ejemplo, si el MPM indica que el Ministerio del Interior tendrá más recursos en los próximos 3 años, eso permite que se pueda planificar actividades, se pueda planificar la contratación de personal, de inversiones, de metas, pero con anticipación. Es importante esta visión de 3 años. ¿Por qué es importante planificar en 3 años? Porque pues existe una asignación ordenada, existe pues una asignación realista sobre todo los recursos. Se genera pues aquí una estabilidad fiscal, se priorizan políticas, intervenciones y estrategias, se da continuidad de los programas, de los proyectos que se están ejecutando, y sobre todo se va a evitar sorpresas durante el año, ¿no? Pero que esto es modificado. Un ejemplo cotidiano es que sin programación multianual, cada año sería, digamos, un borrón y cuenta nueva, ¿no? Cada año pues no habría una continuidad, ni siquiera una prevención. Entonces, necesariamente tiene que haber pues un sustento, una planificación multianual para que puedas sustentar. Porque si no, imagínate que todos los años se tendría que cambiar tu presupuesto. Pues tienes que sustentar, ¿no? Carola dice, Jesús nos dice, entraré desde el metro. Ya, perfecto, perfecto, Jesús. Ya, ahora quiero leerlos un poco. Una pregunta, ¿qué creen que pasaría si el Estado no tuviera una programación multianual? ¿Qué creen que pasaría si el Estado no tendría una programación multianual? Es una frase cortita, o sea, no importa si es simple, toda la ciudad suma, pero creo que es importante, ¿no? ¿Qué creen que pasaría si el Estado no tuviera una programación multianual que se proyecte pues, de aquí a 3 años? ¿Alguien? Que lo coloque en el chat. Los leo, ¿ya? ¿Nadie se anima? Pues, ¿qué pasaría, no? Probablemente es que habría un desorden en cuanto a la asignación de recursos. Quizás acá dice, sí, no sé si es Juan, continuar donde se quedó el anterior. Sí, ¿no? Y eso genera, si tú no tienes una programación multianual, hay un desorden, ¿no? Entonces no sabes, tendrás que empezar de nuevo. Entonces, no se podría quizás sostener un programa a largo plazo, ¿no? Sería improvisado, perfecto. Estaríamos perdidos de dónde hacer, efectivamente. Y sobre todo cuando ingresa un personal nuevo y no sabe cómo dar la continuidad, tiene que reiniciar todo. Es como una máquina cuando te reinician total, como de fábrica, tienes que volver pues a recuperar tus archivos, tienes que volver a trabajar, ¿no? Entonces quizás los proyectos que se habían ejecutado quedarían medias porque ya no tienes un sustento, ¿no? Eso pasa a veces en muchas entidades cuando no planifican bien. Entonces no es que estemos lejanos a decir qué pasaría, no. Hay muchas entidades que no planifican bien y sus proyectos se quedan a medias o no se ejecutan. Entonces, sin estabilidad fiscal, pues no se puede avanzar. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la programación? Multianual es como una base de poder planificar, ¿no? Por eso la importancia de tener, pues, acá dice, si acaso tienen un plan de continuidad y o contingencia, ¿no? Sí, porque eso nos permite planificar los recursos del Estado con una visión mucho más estratégica, ¿no? Ahora justo vamos a ver, y
guarda mucha relación eso que se convierte en un presupuesto anual, ¿ya? Revisando el PIA y el PIN y el presupuesto por resultados. Vamos a saber qué es PIA, ¿no? El PIA, el PIN y el PPR. Muy bien. Ahora que ya pasamos un poco sobre la programación multianual, y vamos a entrar a un tema muy importante sobre los conceptos muy importantes del sistema financiero. El presupuesto público, y en particular en estos tres términos que hemos escuchado, los que trabajamos en el sector público, hemos hablado el PIA, el PIN y el presupuesto por resultado. Personalmente, yo cuando inicié en la gestión pública no entendía muy bien esta diferencia del PIN y el PIN, el PIA y el PIN. Y ahora, o sea, ahora lo puedo comprender y sobre todo con términos más sencillos, ¿no? Muy bien, lo vamos a aprender. Si no lo sabe, Juan, los vamos a explicar y vamos a aprender de manera confusa. ¿Ok? El PIA. El PIA es el presupuesto inicial por apertura. El PIA es el presupuesto aprobado al inicio del año fiscal. ¿Ok? Es la primera versión oficial que te dice, ¿no? Es la base sobre la cual una entidad pública planifica sus actividades, sus contrataciones, sus proyectos, sus metas. En términos, en términos simples, el PIA, que es el presupuesto inicial por apertura, el PIA te dice lo que te da al inicio del año. Por ejemplo, para poder tener un ejemplo mucho más, con ejemplos, ¿no? Si una municipalidad o una entidad pública, una municipalidad, recibe un presupuesto inicial por apertura de 10 millones, en el caso de Perú, soles, y en República Dominicana, creo que es pesos, ¿no? Eso es el monto en la que empieza a trabajar desde enero, ¿ya? Acá nos dice Julio, dice el PIA que toman como base en la formulación, sí, pesos dominicanos. El PIA es que toma como la base la formulación del presupuesto. Claro, el PIA es el presupuesto que te asigna, ¿no? Inicialmente, Julio. Como el ejemplo, ¿no? Una entidad, por ejemplo, recibe pues 10 millones, en el caso de Perú soles, y en el caso de República Dominicana, imaginemos, pues, pesos dominicanos. Ese monto es el que tú empiezas a trabajar, es como la base, ¿no? Yo empiezo a trabajar desde enero, ya, tengo 10 millones. Pero ¿qué pasa con el PIN, que es el presupuesto institucional modificado? El PIN es el presupuesto que se actualiza durante el año, ¿no? Después de todas las modificaciones presupuestarias, como por ejemplo créditos suplementarios, transferencias, por ejemplo, habilitaciones, incorporaciones de saldo, modificaciones internas. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Por ejemplo, entonces, en el presupuesto institucional modificado, es la versión real y final del presupuesto que maneja una entidad, ¿no? Por ejemplo, en el presupuesto inicial, en el presupuesto institucional modificado, es lo que realmente yo tengo que ejecutar. Si habíamos puesto como ejemplo que en el presupuesto inicial por apertura, el PIA, una entidad era de 10 millones, pero recibió al final 2 millones adicionales para la seguridad ciudadana. Entonces, su PIB, su presupuesto institucional modificado ya no sería de 10 millones, sería de 12 millones. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte de la diferencia entre el PIB y el PIN? O sea,
Perfecto. En base a, no entiendo esa pregunta en base a. O sea, el PIB es el presupuesto que te dan, pues, inicialmente, ¿no? Y tú empiezas a trabajar. Pero el PIB, que es el presupuesto institucional modificado, es lo que ya te dan, lo que te dan de manera adicional, ¿no? O lo que con realmente el presupuesto que tú tienes para trabajar. ¿Ok? Ahora, el PPR. El PPR es el presupuesto por resultados, ¿ok? El presupuesto por resultados es un enfoque que hoy en día el Ministerio de Economía maneja y lo que busca, ¿no? Es un enfoque que busca que el presupuesto no solo se asigne en categorías o rubros, sino es producto de servicios y resultados concretos. Es decir, no solo importa cuánto se gasta, sino en qué se logra, ¿no? Como le decía, aquí no importa cuántas actividades lo gastaste, cuántas actividades hiciste. Hice en el año 10.000 actividades, pero ¿qué lograste con ese gasto? Entonces, este enfoque lo que promueve es su eficiencia, su evidencia, el impacto que va a tener a la ciudadanía, la medición y un seguimiento de metas que tiene que haber. En palabras simples, el PPR es el Estado gasta para obtener algún resultado, pero no solamente para cumplir procesos. Un ejemplo práctico. No basta, por ejemplo, cuando una municipalidad gasta en patrulleros, ¿no? El resultado esperado al momento de comprar una patrulla, patrulleros, cuando se habla de serenos, que es como un policía municipal, o tienes que tener unos patrulleros, el resultado esperado de que tú compres patrulleros sería pues disminuir quizás la incidencia delictiva y aumentar pues la percepción de seguridad ciudadana, ¿no? Porque o sea, ya compré los patrulleros, pero con ese gasto ayudé a que se disminuyan las incidencias delictivas en el distrito, en el municipio donde estoy gobernando. A ver, Juan nos dice, aquí se llama presupuesto complementario, como se adiciona al presupuesto anterior. Es como que muy parecido, ¿no? Tú tienes un presupuesto, en el PIA tienes un presupuesto inicial, ¿no? Que es aprobado, ¿no? Y con lo que en enero, pues te dicen al inicio de tu año fiscal, pues tú tienes que trabajar. Pero es como que similar, si te das cuenta, porque va a haber una modificación, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que tú ya tienes en tu PIN, ya tú tienes un presupuesto real a que trabajar. Muy bien. Entonces, el PIN es porque el PIA es porque empezamos con el año ya programado, que es un presupuesto inicial por apertura, y el PIN, que es un presupuesto institucional modificado, pues revisamos pues las modificaciones que se van a dar. ¿Ok? El PPR, ¿qué quedamos con el PPR? Porque trabajamos con indicadores, sobre todo con un producto específico. Carla nos dice, a ver, y en caso del presupuesto, el PIN, ¿cuál es el proceso que debe seguir una entidad para recibir mayor presupuesto aparte del inicial? O sea, tú tienes que planificar. Para tú solicitar tu presupuesto, tú tienes que planificar en qué voy a gastar, para qué, por qué. Y pasa en muchas entidades, que a veces la planificación muchas veces no va. He trabajado en muchas entidades públicas donde, por ejemplo, nosotros pedimos 10 millones y solo nos dan 2 millones. Entonces, para ello, en tu planificación, tienes que justificar, y en tu cuadro de necesidades tienes que justificar para qué y por qué tengo que sustentar. Y para ello se va a tener que priorizar. Pasa, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, en el caso peruano, lo importante aquí es abordar el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, el presupuesto prioritario va a ser para ello. Quizás en algunos sectores se vaya a reducir.
¿no? Y eso hace que existan esas modificaciones. ¿Ok? Ya, muy bien. Correcto. Ya que entendemos cómo funciona un poco el presupuesto en las dos versiones, tanto el presupuesto institucional como el presupuesto modificado, y cómo orienta sobre todo esto a los resultados, vamos a hablar en este aspecto de tesorería, vamos a hablar de contabilidad, vamos a ver un poco de endeudamiento público, que esto va a permitir un poco a entender cómo fluye la plata y cómo se registra. A ver, dice Julio, dice, ¿ha sucedido alguna vez que el PIA no requirió PIN y se aplicó el BPR? No, es que tienes que tener, o sea, a ti te asignan un presupuesto inicial. No, es un ejemplo, por ejemplo, como en una entidad, tú te planifican y te dicen, ya, bueno, al inicio del año fiscal, tú recibes 10 millones. Ya dice, yo me pongo a trabajar, ya tengo 10 millones, y pasa de que tú vas a tener ciertas necesidades durante el mes, ¿no? Que ya que va a planificar. Inicialmente yo trabajé con 10 millones. No puede ser que mi servicio es tan grande, o sea, los proyectos que tengo que vender es tan grande que se modifique y ya no tengas pues 10 millones, te asignen 2 millones más y llegas a tener 12 millones. ¿Ok? Entonces, sí o sí, inicias con presupuesto. Sí o sí tiene que haber una modificación, porque incluso pasa viceversa, que que inicialmente te habían asignado un presupuesto inicial 10 millones y puede ser que tu dirección o tu unidad ejecutora eh, priorice otras acciones u otras actividades que reduzcan tu presupuesto. Ahora, y aplicar el PPR, o sea, el PPR tienes que aplicarlo en todo momento. El PPR es el presupuesto que debes orientar, ¿no? O sea, cuánto gastaste, pero en qué ayudaste. O sea, si tú así gastes, no sé, 5 millones para hacer actividades de prevención al delito, eh, a veces pasa, ¿no? Y tus actividades son 10.000, esas 10.000 actividades, lo que te preguntaría el presupuesto por resultados, ¿ayudaron a reducir los índices de violencia? Sí, tengo el sustento. De repente dice encuesta. En mis encuestas han ayudado que se han reducido el índice de violencia porque he desarrollado 10.000 actividades. Entonces es un sustento, ¿no? Pero ahora, eso es lo que te sustenta. ¿Ok? A ver, vamos a correr un poquito porque estamos, no, nos vamos a retrasar un poquito. ¿Ya? Ya. Ahora que ya entendemos el PIN y el PIN y cómo otros se orientan a resultados, ahora pasaremos a ver cómo otros componentes también intervienen, ¿no? Como el caso de tesorería, contabilidad, endeudamiento. ¿Ok? Hasta ahora hemos revisado cómo se programa, cómo se asigna el presupuesto, hacia dónde estamos y todo. ¿Ya? Pero cómo el dinero acá fluye, sobre todo, ¿no? Y cómo se administra correctamente. Vamos a hablar de tesorería, ¿ok? Tesorería es la encargada aquí del fondo público. Es la que realiza pues los pagos de manera, maneja las cuentas, asegura que los recursos pues estén disponibles a tiempo. Sus herramientas son la cuenta única del tesoro, es el CUT, donde se centraliza todo el dinero del Estado. En palabras simples, se podría decir que tesorería viene a ser el área que recibe, que guarda y paga. Ejemplo, pago de proveedores, pago de planillas, giros, pagos, manejo de cajas, recaudos, etc. Un ejemplo sencillo es cuando una entidad o una municipalidad, por ejemplo, paga a la empresa que brindó un servicio y ese proceso pasa pues, por tesorería. Contabilidad. Contabilidad
acá se registra pues, cada movimiento que tienes, ¿no? Ya sea el estado financiero, aquí se lleva pues un registro mucho más ordenado, más uniforme, más transparente. Aquí pues lo que ayuda es que produce un documento muy importante que es la Cuenta General de la República. Lo que digamos es la fotografía del movimiento financiero anual que tienes del Estado. Se trabaja siguiendo los estándares internacionales, que son normas internacionales de contabilidad en el sector público. En palabras simples se puede decir que contabilidad viene a ser el área pues, que deja una evidencia, ¿no? Endeudamiento público es el Estado, que al igual que las familias, pues necesita pedir dinero, quizás prestado para poder desarrollar sus proyectos y otras necesidades específicas, ¿no? Entonces se endeuda una deuda interna, se puede hablar dentro del país, una deuda externa que está fuera del país. Okay, en palabras simples, pues el endeudamiento es el área pues, que gestiona el préstamo del país. Cuando el Perú, por ejemplo, solicita un préstamo al Banco Mundial para hacer infraestructura o para gestionar, tiene que pasar por este subsistema. ¿Ok? Vamos a correr un poquito para pasar un tema que sí me gustaría. Inversión pública. Nosotros trabajamos con Invierte.p. Ahora vamos a profundizar en uno de los componentes del Sistema Nacional de Administración Financiera, que es el impacto que tiene sobre todo en el desarrollo del país. La inversión pública está gestionada a través de Invierte.p. Este sistema, sobre todo, es clave porque permite que se hagan obras, servicios, que se hagan infraestructuras que beneficien a la ciudadanía. Ahora, ¿qué es una inversión pública? La inversión pública pues, se refiere pues, a obras, a proyectos, a servicios que el Estado de una u otra manera va a financiar para mejorar la calidad de vida de la población. Estamos hablando de cosas como la construcción de centros de salud, las mejoras de avenidas, de pistas, de veredas, quizás de puestos policiales, de colegios, instituciones educativas, de parques, de agua, de saneamiento, de centros comunitarios, ¿no? Para que todo esto se haga posible, para que todos estos proyectos se puedan hacer posible, existe un sistema especializado que es Invierte.p. ¿No? Invierte.p es lo que es... su objetivo es que los proyectos de inversión pues realicen de manera mucho más eficiente, más técnica, más rápida, sobre todo que estén enfocados pues a un resultado, ¿no? Se busca aquí que cada sol, cada moneda genere pues beneficios reales para la población, ¿no? Evitando pues inversiones que existan pues sin sustento. Ahora, hablamos del ciclo. Hay un ciclo que tiene que pasar paso a paso para que esto se realice. Invierte.p tiene un ciclo para la entidad para que la entidad pueda seguir y pueda desarrollar un proyecto. Primero tiene que identificar un problema, ¿no? Aquí tienes que identificar una necesidad, por ejemplo, la falta de cámaras de seguridad, de repente un colegio en mal estado, una institución en mal estado, una comisaría que de repente esté deteriorada. O sea, tienes que identificar cuál es la prioridad para poder priorizar tu inversión. ¿Ya? Ok. Luego viene acá la formulación. La formulación se elabora con un expediente técnico, un estudio que demuestra que el proyecto es viable y necesario. Puede ser que tu proyecto no sea viable, pero normalmente es que tiene que ser viable y necesario para justificar, pues, o desarrollar, pues, o atender la problemática, ¿no? Acá se revisa técnicamente si el proyecto aquí tiene un sustento y un beneficio que es razonable. Luego viene a ser la ejecución. La ejecución se construye las obras, el servicio, se implementa una solución. El funcionamiento, ¿no?
Luego está el funcionamiento, porque aquí, pues, el proyecto empieza a operar, a brindar ciertos beneficios. Luego, finalmente, tiene que pasar, obviamente, por una evaluación, ¿no? Si la evaluación eso es lo que te va a permitir analizar si se cumplieron los plazos, si existieron metas, si se mejoró la calidad de vida de la población, si se logró, ¿no? Pensemos en un ejemplo sencillo y vamos a hablar sobre seguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, un municipio identifica que existen, pues, zonas con alto índice de violencia y criminalidad, ¿ok? Y en esas zonas se propone, no, se propone, vamos a instalar cámaras de videovigilancia. Se formula el expediente, vamos a formular el expediente, ¿sabes qué? Yo necesito un tipo de cámara, el número de cobertura, el costo. Se evalúa, pues, ¿no? Si esta propuesta es viable o no. Se ejecuta la compra y para ello se instalan, pues, las cámaras en esas zonas críticas. Y finalmente, pues, se pone en funcionamiento y se evalúa si el impacto fue positivo o no. Entonces, este es el ciclo, ¿no? Eso es exactamente lo que hace Invierte.p. ¿Ok? Ahora, perfecto. Ahora que ya entendemos un poco cómo se gestiona una inversión pública, vamos a pasar a revisar otro subsistema del sistema nacional de administración financiera, que es abastecimiento y contratación. ¿Ok? Que es decir, cómo se realizan las compras públicas, si estos son de manera eficiente o no. Ya vimos cómo se planifica, ya vimos que se asigna, cómo se ejecuta y cómo se invierte. Vamos a revisar un sistema muy importante que es el de abastecimiento. También es conocido como contrataciones del Estado. ¿Okay? Este subsistema es clave porque nos va a permitir, sobre todo a las entidades, poder comprar bienes y servicios que necesitan. Ahora, ¿qué es un sistema de abastecimiento? El sistema de abastecimiento lo que hace aquí es regular, como dice, regular las compras públicas que realiza el Estado. ¿Ok? Este subsistema es clave porque permite, sobre todo, ver que las entidades puedan comprar sus bienes, sus servicios y, sobre todo, qué obras necesitan para funcionar. Todas las compras públicas que realice el Estado, su misión aquí es asegurar las compras que se hagan, pues, de la siguiente manera, ¿no? Que se hagan de manera eficiente, que se hagan de manera económica, transparente, oportuna, ¿no? Es decir, que se compre bien, sin que exista, pues, sobrecostos, sin que exista algún favoritismo por una empresa y que se den, pues, a tiempo adecuado, ¿no? Ahora, pasó una vez cuando una experiencia y un ejemplo que doy, que un logístico en un municipio, cuando hubo una priorización y sobre todo una atención en cuanto a la entrega de alimentos en una municipalidad que había existido por problemas de fenómenos naturales, se había desbordado el río, lo cual había ocasionado, pues, eh, las inundaciones en las calles y en las casas, ¿no? El logístico en su momento hizo la compra, pues, de enlatados de atunes, que cada uno estaba sobrevalorado por 45 soles cada lata de atún. Al momento que hicieron la revisión, había una sobrevaloración de una lata de atún a diferencia, lo cual hubo a veces o el sobrecosto demasiado, pero hay dos cosas, ¿no? Atender la urgencia de manera, necesito comprar estos y es la única empresa que me puede entregar a tiempo, y hubo, pues, ciertas controversias después, ¿no? Entonces, por el momento de comprar hay que evaluar bien. Ya, ¿qué compras? ¿Qué se compra a través de un subsistema? ¿No? Ah, ya,
¿Qué se compra a través de ese sistema? ¿No? Aquí tú puedes comprar, aquí, por ejemplo, puedes comprar bienes y servicios. Puedes comprar bienes, los bienes, por ejemplo, computadoras, vehículos, uniformes, cámaras. En servicios tú puedes comprar, puedes contratar consultoría, mantenimiento, capacitaciones, limpieza. En obras, estamos hablando de infraestructura, pues colegios, pistas, parques, hospitales, ¿no? O sea, cada compra debe seguir pues un procedimiento, ¿ok? ¿Por qué es importante este subsistema? ¿Ok? Porque si no compras materiales, pues simplemente no hay obras. Si no contratas un servicio, pues no se van a ejecutar actividades. Si no adquieres bienes, pues no se pueden equipar las oficinas, no se puede equipar las instituciones y el personal pues no puede trabajar, ¿ok? Por eso es importante. Todo lo que hemos visto hasta ahora depende de la compra que realice. Ese subsistema incluye varias etapas, entre ellas incluye pues el estudio del mercado, incluye pues el registro, el requerimiento. Eso es una clase de contratación del Estado que es bastante amplia. Tenemos que elegir la elección de qué tipo de procedimiento, si es por licitación, si es por adjudicación, bueno, la selección de proveedores, la contratación, la entrega de conformidad, el pago de proveedores, ¿no? Todo esto es regulado, ¿no? Por el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Vamos a hacer un ejemplo cortito, ya nos queda muy poco tiempo, pero sí es importante. Imaginemos que una entidad requiere contratar pues, un servicio de animación de cultura, ¿no? Entonces, primero tienes que determinar un requerimiento. Luego se tiene que dar una investigación de mercado, ¿no? Ver cuánto me cuesta más o menos la oferta de este servicio, eliges los procedimientos que sean adecuados, se van a presentar proveedores, se selecciona al mejor de acuerdo al requerimiento, al término de referencia, se firma el contrato, se ejecuta el servicio, se verifica y finalmente se paga si se ha cumplido con todo el servicio que ha señalado. Muy bien. Hoy vamos a correr un poquito. Ese tema sí me interesa que presten bastante atención porque es justamente el ciclo del gasto público. Es una de las partes más importantes, sobre todo de la administración financiera. Y esto explica cómo se mueve el dinero dentro del Estado. Desde el momento que se autoriza hasta que se va a pagar. Si este ciclo no se cumple correctamente, pues no hay ejecución, no hay pago, no hay servicios, no hay resultados. Entonces, el ciclo específicamente es un conjunto de etapas. Toda entidad, pues aquí debe seguir para poder obtener un resultado, pueda tener un gasto de manera adecuada, ¿ok? Y sobre todo de manera legal, que esto sea transparente. Entonces, en estas etapas que están reguladas específicamente por la Dirección de Ejecución Presupuestaria, es un camino obligatorio. No te puedes saltar etapas. No puedes invertir orden. Cada paso debe estar registrado por el sistema de administración financiera. Primero iniciamos por la certificación. Es el primer paso. Esta entidad pues verifica que existan pues recursos disponibles, ¿no? Para realizar alguna actividad, una compra, un servicio. Sin certificación, pues no puedes comprometer ni gastarte nada. Confirmar, en palabras simples, si hay plata disponible. Ahora, el compromiso significa que cada entidad en sí se obliga a gastar recursos para un fin específico. Aquí se formaliza la decisión de poder gastar. Por ejemplo, se elige a un proveedor que decide pues realizar alguna actividad. El devengado es una de las etapas sobre todo más importantes, yo considero, porque aquí se confirma que el bien o servicio ha sido entregado o realizado, ¿ok? Se acredita la obligación aquí del pago
se acredita, en otras palabras, pues, recibí el servicio, pero por lo tanto ya debo pagar. Y la etapa del girado es el orden de pago que Tesorería te dice, envía al banco, pues es la cuenta única del Tesoro, ¿no? Se ordena el pago al proveedor. Ya terminó su servicio, hay que pagar. Y el pagado, la última etapa, es la etapa final del dinero. Efectivamente, ya sale en la cuenta del Estado hacia el proveedor. En resumen, el pagado es el proveedor a que recibe su dinero. En términos simples, certifico, o sea, tengo plata, comprometo, es que voy a gastar, devengo, es que cuánto recibo el bien del servicio, orden de pago, que viene a ser el girado, y finalmente el pago, ¿no? Recibe y sale. Si falta una etapa, la siguiente pues simplemente no avanza. ¿Ok? Un ejemplo sencillo, pero sobre todo práctico, imaginemos que una municipalidad va a contratar un servicio, ¿ok? Un servicio para hacer una actividad comunitaria. Tú lo que necesitas saber es certificar, verificar, oye, tengo el presupuesto para poder realizar esta actividad, me comprometo, existe un compromiso, o sea, voy a seleccionar al proveedor, devengo, el proveedor pues realiza el servicio, girado, pues Tesorería ordena el pago y finalmente pagar, ¿no? Entonces es 5 pasos. Perdón. Es certificación, compromiso, devengado y girado. Ese es el camino completo. No puede faltar ninguno para hacer la contratación o para hacer gasto de alguna actividad. ¿Ok? Muy bien. Los problemas frecuentes que pueden existir en la administración financiera es que afectan directamente sobre todo la ejecución del presupuesto y sobre todo cuando se trata de lo que va a afectar a la población. Una de las acciones que nosotros se ha podido verificar es cuando no se ejecuta correctamente un presupuesto o se gestionan mal los recursos, a veces pasa, la entidad termina perdiendo aquí dinero, que de repente pudo haber sido utilizada para algún proyecto, algún servicio, alguna prioridad, alguna obra importante. Ejemplo, por ejemplo, cuando los recursos deben devolverse porque simplemente no se ejecutaron a tiempo. Si no gastan, lo que tienes que hacer es devolver el dinero que se te entregó inicialmente. Entonces, ¿qué pasa? El servicio no llega a la población. Entonces, si los procesos no se cumplen o se retrasan, que a veces pasa, los servicios no llegan a la ciudadanía. Es decir, el gasto no se convierte en beneficio. Gastaste, pero no hubo un beneficio para la población. Entonces, las actividades muchas veces suelen ser canceladas. Hay muchas obras paralizadas que tienen años. Compras que son demoradas, las compras de medicinas, ¿no? Que a veces se demoran. Pero ¿qué haces? A veces no basta, pero tienes que devolver y lo que haces es afectar al ciudadano. Demoras en proyectos prioritarios, ¿no? Porque las demoras en cuanto a la certificación, la contratación, los devengados, el pago, esos procesos engorrosos que hacen que nos demoremos, hacen que se retrasen los proyectos como pistas, para que simplemente que se recupere espacios públicos, que se paralicen obras. Una obra que de repente debió iniciar en mayo, pero empieza en diciembre. Pasa, ¿no? Entonces, también puede dar que existen riesgos de corrupción. Cuando hay una falta quizás de control en cuanto a la documentación, es otro problema, porque los procesos a veces suelen ser manuales, aumentar quizás la vulnerabilidad de actos irregulares. Por ejemplo, hay muchas contrataciones que hay sin sustento o están sobre costos o de repente favorecen a un tipo de proveedor. Las penalidades, ¿no? Es otro, o las devoluciones, a veces pasa. A veces pasa porque las entidades pueden recibir algún tipo de
auditoría o sanciones que quizás, o tener que devolver recursos que quizás pueden detectar errores en cuanto a la ejecución. Penalidades por incumplimiento o por reparos a la Contraloría. Estos problemas pueden parecer quizás a veces muy administrativos, pero en realidad afectan directamente a la calidad de vida de la población, porque no recibieron atención en su momento o a tiempo cuando se les entregó el presupuesto para que puedas desarrollar la obra, para que puedas comprar medicina, para que puedas desarrollar actividades. Cuando no se ejecuta bien el presupuesto, pues la población es la que paga las consecuencias. Entonces, por eso siempre es importante ejecutar y pensar más que todo en la población. ¿Quién necesito comprar para que puedan recibir su medicina? Para que se pueda implementar una obra, una infraestructura. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Existen consecuencias de una mala ejecución? Pues sí, ¿no? Ya identificamos los problemas que son frecuentes. Pero ¿qué consecuencias se puede tener? Si una entidad no logra ejecutarse el presupuesto, lo que hace es devolver los recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas le entregó inicialmente, ese dinero que pudo haberse invertido en obras, que pudo haberse invertido en servicios, que pudo haberse invertido en diferentes tipos de actividades, lo tienes que devolver. Una municipalidad, por ejemplo, ejecuta de repente el 50% de su presupuesto. Pierde oportunidades quizás para poder financiar mejoras para su municipio, para su distrito. Los proyectos también pueden quedar inconclusos, paralizados. Cuando no cumples el ciclo de gastos, muchos proyectos quedan a medias, muchas obras quedan sin ejecutar. Entonces, existe una frustración de parte de los ciudadanos y quizás un descontento para poder creer de que sí, de verdad, tenías el presupuesto, pero no ejecutaste. Muchos colegios están paralizados. Muchas cámaras hoy en día de videovigilancia están paralizadas porque no se hicieron las compras en su momento y porque no respetaron el ciclo del gasto. La afectación es directamente con la ciudadanía. Aquí directamente no es, no, el que paralizó va a verse afectada la entidad. El que se va a afectar es la ciudadanía, porque la mala ejecución tiene consecuencias para las personas. Servicios no van a llegar, las medicinas no van a llegar a la población, las actividades se van a cancelar, las obras se van a retrasar, hay menor seguridad, hay menor atención en cuanto a la educación o a la salud. Entonces, si no se ejecuta presupuesto en seguridad, la población lo va a sentir inmediatamente, ¿no? Entonces, es importante observaciones con la Contraloría o la auditoría. Entonces, una mala ejecución puede generar observaciones, informes desfavorables, procesos administrativos, ¿no? Cuando la ciudadanía quizás percibe que no se ejecuta bien, la confianza que se pierde, se destabiliza totalmente, ¿no? En resumen, pues una mala ejecución es un problema bastante administrativo, es un problema social que afecta directamente a la población. ¿Ok? Quiero llegar a una premisa importante. Ok. Este es un espacio importante, pero vamos a correr con esto. Hemos llegado a la etapa de presupuesto, hemos llegado a la etapa de ejecución. Ahora quiero mostrarles una herramienta clave, sobre todo para el uso, es el portal de transparencia económicas, que es la consulta amigable. También es conocido como la consulta amigable, ¿no? Es una herramienta pública, es una herramienta gratuita, sobre todo muy poderosa, que nos permite sobre todo ver cómo se ejecuta el Estado. Ya, a ver, voy a entrar aquí. Un ratito, voy a enseñarles. Voy a paralizar, detener esto y voy a compartir. Voy a ponerle un ejemplo. De repente, la próxima clase lo podemos ver de manera detallada. Pero sí me parece súper importante poder ver eso. ¿Ok? Habíamos hablado que
El MEF tiene una plataforma, el Ministerio de Economía y Finanzas, muestra toda la información que es actualizada, esta es la plataforma, que es así, donde se asigna el PIA, el presupuesto modificado el PIN, también la ejecución que es acumulada, los gastos por rubros, personal, bienes y servicios, inversión, proyectos, comparaciones con otras entidades, datos. En otras palabras, es una consulta amigable, es una ventana para ver cómo se gasta y cómo se puede consultar. ¿Cómo se puede consultar eso? En la parte superior, ustedes ven, es un ejemplo súper sencillo, pero vamos a correr. Y sobre todo en cabeza. Aquí nos dice, voy a agrandar un poquito ya, para que se vea un poco mejor. En la parte de acá dice, ¿quién gasta? ¿En qué gastas? ¿Con qué se financian los gastos? Es una fuente rubro. ¿Cómo se estructura el gasto? ¿Dónde se gasta? O sea, el departamento, la región. ¿Y cuándo se hizo el gasto? Vamos a poner nivel de gobierno. Vamos a poner gobierno nacional. Vamos a poner el sector. Por ejemplo, el Ministerio del Interior. En la parte de acá, vamos a dar, ustedes van a poder buscar los avances, ¿no? Los avances de la ejecución de todos los sectores. Voy a ponerlo entre medio. Actualmente, el que va gastando hasta el primer trimestre es el Ministerio de Construcción y Saneamiento. Y el que menos va gastando es el Ministerio Exterior y Turismo. Entonces, podemos ver el porcentaje que se va gastando. Mire cómo ven, el presupuesto inicial que le entregaron, el presupuesto modificado, la certificación, ver cuánta plata tengo, cuánto me queda, el compromiso que tengo ya, la atención del compromiso, el devengado, el girado, y el porcentaje. Ahora, tú quieres darle más detalle. Selecciona, por ejemplo, Ministerio del Interior, categoría presupuestal. Ya. Entonces, acá, ¿en qué está gastando? Producto tal. Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo. ¿Qué producto tiene? Ah, operaciones de acciones militares, acciones comunales. ¿A qué se refiere esas operaciones? Lo detallo. Planeamiento, ejecución y operaciones policiales. Quiero más detalles. Recursos ordinarios. Entonces, vemos todo lo que está gastando y puedes verificar. Esta es una plataforma que es accesible para cualquier ciudadano y ciudadana. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es colocarlo en el chat. Aquí. Si pueden ingresar y de repente a la próxima clase vamos compartiendo si llegaron a revisarlo, poder verificar del municipio, el ministerio que ustedes quieran informarse. Les agradezco por esta clase. Nos hemos pasado unos minutos, pero creo que es importante. Es un tema bastante amplio, pero sobre todo muy interactivo, ¿no? Felicitarles a cada uno. Ahora sí les dejo con Lucía porque es importante porque va a tener un sorteo de un certificado. Entonces es importante poder participar. Lucía, por favor, te dejo para que les puedas orientar sobre este sorteo que se va a dar.